Os Radio. Toma aire. Estamos, ya lo sé, Jorge, que estamos con el conversatorio, así que vamos a presentar a nuestros compañeros Rocco Carbone y Carlos Raimundi. ¿Cómo les va, muchachos? Buonasera. ¿Qué tal? Bueno, Rocco sigue pertrechado atrás de su fotografía. No hay Bueno, caso, no hay caso. Ya es patológico, Rocco, te quiero decir, ¿eh? sigo con la vida de las ideas. Eh, bueno, Sí, la algo idea así. hoy es hablar de Venezuela, ¿no es cierto? Sí, volvemos a insistir con el viejo tema. Empezamos así con Carlos, creo que cuando volvimos la última vez de Venezuela, hablamos de la experiencia que habíamos tenido ahí, creo que ya hablamos un par de veces acá y hoy volvemos un poco sobre el Y tema es de Venezuela que, por lo que es está que pasando. está caliente, está caliente. Mm. Ustedes saben que hoy empecé el editorial contando que había visto, más específicamente en C5N, muy largo rato a un periodista decir que el ataque se verá si se hace o no, porque están viendo, porque Maduro pidió 100 salvoconductos para salvarse y no sé qué, y es pura carne podrida eso. La verdad que se están diciendo tantas estupideces en relación a esto. Y sí, y sí. Yo quería, ¿Cómo lo digamos, enfocan? sí, a mí me gustaría, digamos, enfocarlo desde una teoría de la historia. En este sentido, me gustaría citar un pequeño fragmento que van a reconocer inmediatamente, que dice así. Hegel dice en alguna parte que todos los hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar una vez como tragedia y otra vez como farsa. Cosidier por Danton, Louis Blanc por Robespierre, La montaña de 1848 a 1851, por La montaña de 1793 a 1795, El sobrino por el tío. Bueno, eso es el arranque del 18 brumario de Louis Bonaparte de Marx. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el gobierno de Estados Unidos, o sea, el imperialismo yanqui, desde hace un puñado de meses ha enviado frente a las costas de Venezuela 11 buques de guerras, entre los cuales está un crucero lanzamisiles, un portaaviones, que es el Gerald Ford, un submarino nuclear y alrededor de 15.000 efectivos. Ahora, como si todo esto no bastara, hace una semana, 10 días, Trump ordenó que se cerrara el espacio aéreo de Venezuela. Y Estados Unidos, ¿qué viene a hacer? Viene ampliando básicamente una operación que según ellos está destinada a interceptar narcolanchas en el Mar Caribe, pero lo único que logra o que ha logrado hasta ahora es matar a pescadores, o sea, pescadores que salen al Mar Caribe a hacer su trabajo, que es pescar. Ahora, digo esto porque algo parecido a lo que está aconteciendo en Venezuela, en América Latina, lamentablemente, ya pasó. Pasó hace 35 años, en 1989, cuando Estados Unidos invadió Panamá. Bueno, esa operación militar se organizó durante el gobierno de Bush padre, ¿no? Mm. Y se la conoció como Operación Causa Justa. Ahora, ¿el propósito cuál fue de esa operación? Derrocar al gobierno de Noriega, de Manuel Ujú. Noriega. Y Estados Unidos en ese momento había declarado a Noriega mafioso y narcotraficante, lo mismo que está haciendo ahora con Claro. Maduro. En ese caso quería el canal. Exacto. Bueno, aquí está la repetición de la historia. ¿Qué está haciendo Washington? Construye la figura del líder revolucionario popular como un actor criminal antes que un actor político. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque el imperialismo sabe que políticamente no puede subordinar una experiencia revolucionaria, que no puede dominarla y entonces tiene que transformarla en otra cosa, en un actor narco. Ujú. Ahora, tanto Noriega como Maduro son construidos como dictadores, como narcotraficantes, que ponen, dice Estados Unidos, que ponen en riesgo la seguridad yanqui. Pero yo ahí quiero decir una cosa, que los aparatos que ponen en riesgo la seguridad yanqui, los aparatos mafiosos, los grandes aparatos narcos, residen en el corazón del capitalismo, o sea, residen en Washington o en Nueva York. Ahora, Ujú. ¿qué está haciendo Estados Unidos?
amenaza con una guerra. Antes se habló de una guerra cognitiva, pero a mí me parece que estamos frente a una guerra que pretende provocar un cambio de régimen en Venezuela, un cambio de régimen que sea favorable políticamente a los Estados Unidos, pero que sea favorable también a los Estados Unidos en el nivel de los bienes naturales comunes. ¿Esto qué quiere decir? Apropiarse del petróleo y sobre todo destruir la alternativa popular revolucionaria. Termino con esta idea. La narrativa yanqui lo que moviliza es un marco legal, pero que también es un marco moral para la intervención. Y lo que sugiere esa narrativa es que se persigue a un narco. Pero puesto que la historia siempre se repite dos veces, con un matiz, me parece a mí, leyendo esa historia, que lo que pasó en Panamá revolucionario. O sea, que el imperialismo se va a chocar de bruces finalmente con esa experiencia revolucionaria que es la experiencia bolivariana. Ahora, Carlos, a ver qué hacemos. Bueno, sigo la misma línea de razonamiento de Rocco. Estados Unidos tiene menos del 4% de la población del mundo, pero consume entre un cuarto y el 30% del petróleo del mundo. Eso hace que ningún presidente sea capaz, venga del partido que sea, de decirle a ese pueblo que tiene que bajar ese nivel de consumo. Eh, y como no lo pueden hacer, eso significa invasiones, guerras, despliegue militar, etc. Además, el petróleo venezolano tiene la ventaja para los Estados Unidos, primero de la cercanía y segundo de que justamente por la cercanía y por la historia de la provisión del petróleo venezolano, las refinerías de los Estados Unidos están mucho más adaptadas al petróleo de Venezuela que al petróleo de otras latitudes. Así que es un recurso central. Ahora, el segundo punto que necesitan conquistar, o en este caso doblegar, es la dignidad. Es decir, Venezuela no cuenta solo como proveedor de petróleo. Lo que hay que destruir es la dignidad, es el ejemplo. Es lo mismo que sucede con Cuba, Claro. ¿no? Como países tan atacados, tan asediados, pueden sostener semejante nivel de dignidad soberana, ¿no? Venezuela, coincido que el esquema es el mismo que el Panamá de Noriega en 1989. Hoy justamente estaba reescuchando una locución de Chávez, de Hugo Chávez, vaticinando exactamente esto. Sí. Decía, no, nos van a calificar de manera directa y personal como narcotraficantes. Ahora, Venezuela no es Panamá, no es la Panamá del año 89 que todavía no había recuperado el canal. Eh, Venezuela es más, y el mundo tampoco es el del año 89. Y Estados Unidos no es el del año 89. En el año 89, Estados Unidos iniciaba la derrota del bloque socialista con la caída del muro y el inicio de la globalización. Hoy está en retirada en el mundo, está en retroceso en el mundo. Quiere decir que hay contactos con China, con Rusia, eh, que están advirtiéndole a Estados Unidos la dificultad que va a tener en el caso de que atacara militarmente a Venezuela, sino que hay que resolverlo a través de una negociación, de un diálogo, al cual el presidente Maduro está dispuesto, como ya lo ha dicho, y que incluye también la provisión de petróleo, pero no en las condiciones en las que está, en la que tiene decidido los Estados Unidos. Lo último que quiero decir es que estas medidas, ustedes fíjense que las tres medidas que toman los Estados Unidos, que ninguna tiene que ver con un crecimiento genuino de su economía, con una recomposición de su sociedad interna, al contrario, es la política de aranceles, la política de sanciones unilaterales y la política de amenaza militar. Pero las tres son producto del retroceso. Ninguna de ellas es una política expansiva, son políticas defensivas. Cuando uno tiene necesidad de amenazar con el poder militar es porque está retrocediendo
en términos políticos. Y creo que esa es parte del contexto. Podría hablar un poquito más, pero lo puedo dejar para una segunda intervención después de Rocco, como quieran. Claro. ¿Vos querés agregar algo, Jorge? Me gusta Ah, escuchar en este caso. No, y a mí, si no agrego un par de cositas muy chiquitas, después lo dejo a Rocco. Hay problemas internos en los Estados Unidos también. Ustedes fíjense que una sí, ciudad que ha claro. adquirido un carácter emblemático como Nueva York por la nominación de su nuevo alcalde, se ha convertido en un centro de divulgación del tema de Venezuela y de difusión de la negativa que una parte muy importante de la sociedad norteamericana tiene. Y el propio jefe del Pentágono, que ahora se llama secretario de Guerra, no secretario de Defensa, afronta acusaciones muy fuertes en el Senado que ellos llaman de las ejecuciones extrajudiciales, es decir, haber asesinado personas inocentes sin proceso, que eran los tripulantes de las lanchas o de las balsas pesqueras que estaban en el Caribe, acusándolas de ser parte del narcotráfico. Quiere decir que yo creo que esto es parte del histrionismo de Trump, que gracias a ese histrionismo él consigue una visibilidad mucho mayor al poder real que tiene y que una concretar la amenaza militar puede traer consecuencias irreparables, no solamente para Venezuela, sino también para los Estados Unidos. Así que yo creo que si todavía no se ha concretado es porque se están negociando con otros actores para evitarlo. Sí, el otro día nosotros hicimos una comunicación telefónica desde Caracas con Sergio Rodríguez Gelfenstein, que ha sido colaborador nuestro, que escribió un par de libros con Jorge también, ex militar venezolano, ex embajador venezolano, no me acuerdo en qué país fue embajador Sergio. Este, pero él nos decía que esto tiene una impronta muy psicológica, que una invasión terrestre a Venezuela, primero hay que conocer la geografía. Nos decía que hay 100 metros de playa y después una montaña. Y a mí me impresiona, y por esto les quería preguntar, ¿cómo lidiamos nosotros sabiendo, por ejemplo, cuando invadieron Irak con el tema de las armas químicas, hubo gran parte de la gente que se lo creyó? Pero ahora es imposible creerse que Maduro es un narcotraficante, porque todos sabemos para qué está haciendo Trump todo lo que está haciendo. ¿Cómo convivimos con las falacias? Cuando vemos incluso periodistas, lo que yo les comentaba al principio en la editorial, que saben cómo es la verdad, pero te cuentan otra cosa. Bueno, pero espera, antes de Rocco, porque sé que Rocco va a tener mucho para agregar, pero algo muy breve. Vos fíjate que hace poco se conoció la nominación de Corina Machado para ganar el premio Nobel, ahora lo tienen que entregar, creo que en estos Sí, va a días, ir la semana que Milei, viene. va Milei a acompañarla. Sí, sí, Está por eso. viajando. Está Y viajando. lamentable, y la verdad, eso que parecía una trascendencia internacional para legitimar a la oposición venezolana, no lo ha logrado, no ha tenido el eco Ujú. suficiente. Venezuela tiene una unidad cívico-militar muy grande porque parte del show de los Estados Unidos tenía en cuenta que podía lograr un agrietamiento de las Fuerzas Armadas para que desde el interior de las propias Fuerzas Armadas surgiera el cuestionamiento a Maduro. Tampoco lo lograron. No lo Y lograron. aquí me remito a algo vinculado con la Argentina. En esta actividad que tuvimos ayer, que comentaba Jorge, yo decía en unas breves palabras que, que Venezuela es un ejemplo de haber construido subjetividad revolucionaria, subjetividad antiimperialista, una construcción de sentido soberanista. Ustedes fíjense que nosotros tuvimos una amenaza de caída del dólar, una promesa de rescate financiero de parte de Trump y eso modificó el clima electoral en la Argentina. Imagínense, es decir, para que nos demos cuenta del desbalance de subjetividad Claro, tal entre cual, el proceso venezolano y el proceso argentino. Ellos tal tienen cual. el portaaviones más poderoso militar del mundo en los linderos de su mar territorial y eso ha acrecentado
su subjetividad nacionalista, defensiva, antiimperialista. ¿Cuánto tenemos que construir nosotros para resistir asedios mucho menores a lo que está resistiendo el gobierno bolivariano y el pueblo bolivariano de Venezuela, ¿no? Tal cual. ¿Rocó? Sí, apenas, digamos, dos apuntes, dos notas. Una que tiene que ver con el cártel de los soles. Eso es una creación de la imaginación imperialista de Trump. Sí. Supuestamente estaría liderado por un presidente, ¿no? Por Maduro. Ahora, ese cártel no se menciona en ningún informe, pero No, no es se como la menciona. RAM, es como la RAM en el sur de los mapuches. Son organizaciones Exactamente. que no existen. Exactamente. Ahora, el cártel de los soles, Sandra, no se menciona en el informe principal, o más bien de la principal organización antidroga del mundo, que es la ONUD. La ONUD es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es una agencia de la ONU que se ocupa de la lucha contra el narcotráfico, de drogas. Es una la justicia y la paz. Bueno, en el informe de esta agencia no se menciona en ningún momento el cártel de los soles y ni siquiera aparece una notita a pie de página en los informes de ninguna agencia europea ni de otra agencia de anticrimen del planeta. Entonces, ¿cómo puede una organización criminal tan poderosa ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidrogas? Esa es una pregunta. Y Y debe luego, ser que no existe. exactamente. Y luego Bueno, la segunda. es la RAM de los mapuches, es las armas químicas que había en Irak para justificar la invasión, o es la organización ruso-iraní-venezolana que mató a Nisman. Exacto, ¿No? son siempre lo mismo, siempre lo Son esas mismo. fantasías, son esas fantasías. Por eso es muy importante lo de Gustavo Petro, es muy claro en plantear esto que planteaba Rocco al principio. Eh, el problema del narcotráfico está en las metrópolis, no está en Sudamérica. Allí se controla socialmente y se obliga a modificar cultivos por la fuerza, eso es lo que hace la DEA. Pero el negocio, tanto del consumo, como Mm, de la valorización financiera de las sustancias ilícitas, está en el corazón del capitalismo, no está en América Latina. claro, Y claro. el segundo apunte, si me permiten, y no quiero ser más larguero, deberíamos decir eso, que no hay capitalismo sin merca, que si quieren, si le preocupa tanto, digamos, qué sé yo, la dominación, la subordinación, la alienación del capitalismo, que producida en parte por los estupefacientes, el narcotráfico, deberíamos pensar en alternativas al capitalismo. Y para ayudar al digno pueblo bolivariano de Venezuela, nosotros en la Argentina podemos hacer mucho, revocar la experiencia mileana. Ay, sueño con el lío. Compañeros, muchas gracias por el Gracias, conservatorio, siempre se me mezcla. Hasta la gracias, un próxima. abrazo, un Fuerte abrazo. Abrazos, Abrazo buenas a abrazo. los Abrazo dos. noches. grande. Chau, Abrazo a chau. los dos. Ahora nos vamos a un tema musical. Cómo abrazar el dolor